Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos 4 noticias para este vídeo, para un viernes a priori que a lo mejor no haría tantas noticias, pues después del primer vídeo que hemos tenido en el día de hoy tenemos 4 noticias súper relevantes, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final para enteraros de todo. Aún así tendréis el índice en la descripción por si os queréis saltar alguna de las noticias, saber cuándo pasas a la siguiente. Pero bueno, ya dicho todo esto, dicho toda esta introducción, vamos a comenzar con estas 4 noticias muy interesantes cuando tan solo quedan 7 días para que regrese la Fórmula 1. El próximo viernes ya tendremos este Gran Premio de Azerbaiyán que tendremos y ya tendremos la primera clasificación, así que queda nada para que veamos acción real ya con la Fórmula 1 en Azerbaiyán. Vamos a comenzar primero con unas declaraciones bastante interesantes que ha dado Helmut Marko, el asesor del equipo Red Bull, del cual estamos hablando bastante, aparte de porque en sí está hablando mucho, pero bueno, que sabemos obviamente que Helmut Marko es una persona que suele hablar mucho, suele opinar bastante en los medios. Independientemente de eso, estamos hablando mucho por su rol, porque podría llegar a ser que pierda el puesto con Sebastian Vettel, es algo que ya hemos comentado y que en el vídeo anterior os hemos contado que incluso ya desde el propio equipo Red Bull están hablando sobre Sebastian Vettel, pero independientemente de eso, ¿de qué es lo que vamos a hablar? Pues vamos a ver un error que Helmut Marko ha desvelado que tuvo en su carrera deportiva, en su carrera o en su trayectoria como asesor, y además le regaló, por así decirlo, un piloto histórico a uno de sus mayores rivales que ha tenido. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, Helmut Marko ha contado cuál ha sido uno de sus mayores errores desde que está como asesor en el equipo Red Bull. ¿Y cuál ha sido ese error? El error ha sido recomendar a Mercedes ni más ni menos que a Lewis Hamilton. Helmut Marko tuvo parte de culpa de que Niki Lauda intentara negociar con Lewis Hamilton porque él sabía que se iba a quedar sin equipo, él sabía lo que iba a pasar en ese 2013 y se lo recomendó a Niki Lauda porque además pensaban que Lewis Hamilton iba a ser más inofensivo en Mercedes que en McLaren. Esa fue la razón por la que se lo recomendó. Ese es uno de los motivos por los que Niki Lauda persuadió a Lewis Hamilton para que fichara por Mercedes y al final pues tuviéramos esa dupla Mercedes y Hamilton, que obviamente sabemos que ha dado 6 títulos de pilotos y otros 8 títulos de constructores. Eso es lo que ha comentado el propio Helmut Marko. Ese error que han tenido nunca estuvo realmente, obviamente, pensando para que lo fueran a fichar ellos. No es un error que digas no lo estuvimos planteando y por alguna que otra razón no pudimos ficharlo, porque eso es algo que suele ocurrir. Por ejemplo, también tenemos recientemente unas declaraciones de Toto Wolff contando nuevamente, porque ha salido en este parón primaveral, pero ya Toto Wolff ya las había contado, la historia de cuando casi fichan a Max Verstappen por Mercedes y que no lo ficharon porque no le podían ofrecer un puesto en Fórmula 1 como sí pudo Red Bull. En este caso no fue así, no fue que estuvieran a punto de ficharlo y se les escapase, simplemente que sabían que la situación de Hamilton, sabían que podía estar interesado en buscar otro equipo y pensaron que iba a ser más inofensivo en Mercedes que en McLaren. Ese primer año ya consiguió una victoria, aún así fue un año donde Sebastian Vettel siguió dominando. Ellos no tenían pensado cambiar a pilotos y al año siguiente sí que cambiaron pilotos porque entró en el año 2014 entró Daniel Ricciardo en sustitución de Mark Webber, que se retiró, y ese año ya 2014 Hamilton fue el primero de sus títulos que consiguió ganar. ¿Qué es lo que ha dicho textualmente Helmut Marko al respecto sobre esto? Lo que dice es: le di información sobre que Luis estaría disponible ese año. Por supuesto que no estaba siendo generoso. En ese momento pensábamos que Luis sería una amenaza menor para nosotros en Mercedes que en McLaren. Eso es lo que se refiere de que no estaba siendo generoso, que es que ellos pensaban que en sí así era una manera de quitarse a un rival. Realmente la cosa es que no es que se quitaran un rival, crearon una dupla que obviamente ha estado dominando la parrilla durante muchos años. Y sigue diciendo, dice, en retrospectiva fue un completo error de juicio, aunque en ese momento realmente no era previsible. Pero con el conocimiento que tengo hoy definitivamente no volvería a hacer eso. A ver, ese es el debate típico, ¿no? Con lo que ha pasado es muy fácil juzgarlo. En ese momento es lógico que a lo mejor pensaran que podía ser más inofensivo. Pues sí, porque obviamente recordar, es que ahí está el debate que siempre se dice de si Fernando Alonso elige bien o no equipos. Es que, por ejemplo, Hamilton, con los papeles en la mano, no elige bien, porque Mercedes en ese momento era peor que McLaren y era jugártela. La cosa es que en la Fórmula 1 muchas veces te la tienes que jugar y pocas veces triunfas, pero cuando triunfa uno, pues ya vemos lo que ha pasado con Hamilton. Hamilton eligió muy bien, también obviamente supo ver lo que estaban haciendo en Mercedes y supo entender cuál era la mejoría que estaban consiguiendo y la acabaron consiguiendo para esa era híbrida. Pero al final es muy complicado y ahí está también ese problema de, pues por ejemplo, Fernando Alonso. Fernando Alonso tuvo la opción de irse a Red Bull en el año 2009.
Si hubiera ido, quizás sería una historia completamente diferente en la Fórmula 1, pero con los papeles en la mano y queriendo ir a Ferrari, que era el objetivo que tenía Fernando Alonso, acabar en Ferrari, lo lógico no era ir a Red Bull en ese año 2009. Obviamente Red Bull acabó ganando 4 títulos seguidos con los que ganó Sebastián Vettel, sí. ¿Los podría haber ganado Fernando Alonso si hubiera fichado por Red Bull? Sí. ¿Se sabía? No. Entonces, eso es lo mismo, pero en este caso visto desde otra perspectiva, visto ahora desde la perspectiva de Helmut Marko, en la que ellos pensaron que en sí no veían a Mercedes tantísimo potencial como el que acabaron teniendo en la era híbrida, o sea, un potencial que al final ganan 8 de 8 títulos, 8 de 8 títulos de constructores y solo ganan 7, me refiero, ganan 7 de 8 títulos de pilotos que simplemente se lo puede acabar quitando Verstappen en la última temporada de la era híbrida. Entonces es algo que eso no era previsible y se pensaron que en Mercedes iba a ser más inofensivo y era una manera de quitarse a un piloto que obviamente era buenísimo, lo único que en McLaren no estaban teniendo ahora mismo el coche para que Hamilton pudiera acabar peleando, así que se lo acabaron dando también en parte por culpa de Red Bull y eso es lo que ha comentado Helmut Marko. Vamos a pasar de tema y vamos a ver ahora un piloto que está bastante cabreado con algo que se está hablando, que aquí hemos comentado, que hemos estado informando, porque tiene que ver al respecto con su futuro y un futuro bastante lejano y no quiere ni siquiera, por lo menos por lo que dice él, pensar en ese futuro. El cabreo viene por parte de Carlos Sainz y Carlos Sainz se ha mostrado bastante cabreado porque se esté hablando de dónde estará en 2026 y se está hablando de la posibilidad de que vaya a Audi. Eso es algo que aquí hemos estado comentando, pero Carlos Sainz a esto le está molestando muchísimo porque lo que él dice literalmente es que para 2025 ni siquiera tiene contrato y se está hablando ya de dónde estará en 2026 y que su objetivo a largo plazo, incluso para 2026, es seguir en Ferrari. Si él puede, seguirá con los de Maranello. Así lo ha comentado el piloto madrileño. Esto es algo que yo os he dicho en varias ocasiones, que a mí el fichaje de Carlos Sainz por Audi creo que sería un fichajazo, tanto para Audi como para Carlos Sainz posiblemente, porque para Audi es un piloto con mucha experiencia, que sabemos que funciona en este tipo de coches, vimos el rendimiento espectacular que consiguió hacer en el equipo McLaren, en un equipo McLaren que necesitaban un líder y lideró ese equipo. Creo que en Audi sería muy buena dupla Audi-Carlos Sainz. Para Audi le vendría muy bien ese tipo de piloto. Es un piloto que además ayuda muchísimo, se involucra muchísimo con el equipo. Le hemos visto mudarse a Maranello, se mudó a Woking, se ha ido mudando donde estuviera el equipo para estar más metido en la fábrica, para estar más involucrado. Es un piloto que sabe ver muy bien dónde están los fallos de los coches, dónde están los problemas, intentar darles esas soluciones a los ingenieros. O sea, es un piloto muy bueno para cualquier equipo y es un piloto que puede hacer de líder perfectamente. Y para un equipo recién llegado a la Fórmula 1 sería un muy buen equipo. Pero desde luego es algo que yo también os he comentado y al final Carlos Sainz tiene ese objetivo de estar en Ferrari, así lo ha dicho. Carlos Sainz, si puede, va a seguir en Ferrari, así lo comenta él y así yo estoy seguro. Pero bueno, luego está la cosa de en 2026, que quedan 3 temporadas, seguirá. Pues tiene que rendir bastante bien. Por poder puede, pero desde luego que habría que ir viéndolo, habría que ir estudiándolo. Aún así, también te digo que obviamente, ¿qué va a decir Carlos Sainz? Me refiero, le han preguntado por ese 2026 y ¿qué va a decir? No va a decir Carlos Sainz, sí, para 2026 me voy a ir a Audi, estando ahora mismo en Ferrari. Pues por supuesto que eso no lo iba a decir. Pero obviamente yo sí que me creo que Carlos Sainz quiere quedarse en Ferrari por lo menos hasta que tenga esa posibilidad. Lo que ha dicho textualmente en un evento de Estrella Galicia, lo que ha dicho es ponerse a hablar ahora de 2026 cuando estamos en 2023 y cuando ni siquiera tengo contrato para 2025, pues a mí por lo menos me sorprende. Me sorprende que la gente se invente este tipo de cosas. Por un lado me río, pero por otro me cabrea. Mi objetivo es estar en Ferrari muchos años. Estoy muy cómodo aquí viviendo un sueño. Lo que digo, ahora mismo él no va a hablar de 2026 porque no va a hablar ni siquiera de 2025 porque no sabe y si puede, lo que estoy diciendo, se va a quedar en Ferrari. Yo estoy eso seguro y esas palabras que él dice de que su objetivo es estar en Ferrari muchos años y que está muy cómodo aquí, sobre todo que es su sueño, estoy completamente seguro y mientras pueda, yo le veo siguiendo en Ferrari. Otra cosa es que a lo mejor incluso se llega a cansar, se llega a quemar también del equipo Ferrari, que podría llegar a ser, pero en un principio no le veo marchándose a otro equipo. Ahora bien, esa dupla con Audi, a mí me gustaría también bastante verla, aunque me gusta mucho verla en Ferrari y yo os digo que si tiene la elección de Ferrari o Audi, yo preferiría que se quedase en Ferrari, pero esa dupla con Audi y ser el líder en Audi y ser el líder en esa marca alemana y ser... Por ejemplo, es que los Sainz tienen muy buena relación con Audi porque también Carlos Sainz Senior compite con Audi, entonces todo eso haría que sea una dupla de equipo y piloto bastante bonita. Además, reencontrarse con Andreas Seidel, con el que es ahora CEO de Sauber,
que fue el jefe del equipo de McLaren, que es alguien con el que se ha llevado muy bien Carlos Sainz y que tienen muy alta estima a Carlos Sainz, sería también bastante bueno para él, para su carrera, para que le tengan bien valorado en su equipo. Pero obviamente Audi es un equipo nuevo, es un equipo que recién llegado a la Fórmula 1 en cuanto se metan, entonces por ese aspecto entendería y preferiría que se quedara en Ferrari en ese año, pero es una posibilidad que hay ahí, es lo que se está tanteando, es lo que se está hablando. Ya os hemos contado aquí las opciones que baraja Audi ahora mismo para ese año, porque Schumacher está prácticamente descartado. Se habla de Sergio Pérez, también hemos hablado de los pilotos para el equipo Sauber la próxima temporada, así que os recomiendo que vayáis a ver el vídeo de hace 2 días, si no recuerdo mal, o de hace un día, que hablamos acerca de esto y que vimos acerca de esa dupla de pilotos que podían juntar Carlos Sainz y Sergio Pérez en Audi. Os recomiendo que vayáis a ver ese vídeo, que es bastante interesante, porque vamos a pasar al siguiente tema en esta ocasión y vamos a hablar acerca de unas palabras que han dado desde el equipo Aston Martin al respecto sobre las banderas rojas que hubo en este Gran Premio de Australia, algo de lo que ha habido bastante de qué hablar, se ha hablado muchísimo, y el director deportivo de Aston Martin, Andy Stevenson, en una entrevista que han publicado en la web de Aston Martin, ha dicho que para ellos estuvo bien arbitrado, por así decirlo, las banderas rojas, porque sabemos que además ellos han considerado que tuvieron suerte, porque lo dijeron, pero en sí que consideran que fue la manera correcta. Pese a las críticas que ha habido de muchos equipos de cómo actuó la FIA con las banderas rojas y sacar una bandera roja en la vuelta 58 del Gran Premio de Australia, desde Aston Martin consideran que estuvo bien arbitrada. Más allá de que en sí tuvieran buena suerte y pudieran recuperar ese podio y cuarto puesto de Lance Stroll, lo que consideran es que las banderas rojas estuvieron bien sacadas en todo momento, pese a las críticas que hemos visto, una infinidad de críticas de pilotos, de equipos y demás, porque lo que consideran es que la FIA es quien tiene todos los datos y no el resto de equipos. Por lo tanto, si ellos determinaron que había una bandera roja, que tenían que sacarla, tenía que ser esa bandera roja. Eso es lo que ha dicho Andy Stevenson, director deportivo de Aston Martin. Vamos a ver las declaraciones porque son bastante interesantes y son bastante extensas. Además habla de esa oportunidad que vieron en Aston Martin en el momento de la bandera roja, antes de esa colisión que provoca Carlos Sainz, esa colisión que provoca esa resalida, ¿vale? Para que os hagáis una idea, cuando quedaban todavía 2 vueltas, ahí vieron una oportunidad bastante grande, pero el argumento, bueno, vamos a ver primero las declaraciones y ahora os digo eso que iba a decir. Hubo incertidumbre, pero la FIA lo hizo bien. Aprendieron de las cosas que han sucedido en los últimos años y manejaron el Gran Premio muy bien. Son los únicos que tienen toda la información y la gente tiene que recordar eso. Ninguna de las personas que no estaban de acuerdo con las banderas rojas de Australia tenían toda la información sobre el estado de las barreras de seguridad, lo que estaba sucediendo en el circuito, dónde estaban los vehículos de seguridad, los médicos, nada la tenían, excepto la FIA. Eso es la justificación que han dado pues para la bandera roja de Alex Albon, que es yo creo la que más polémica ha creado, porque en sí lo que se considera es que podrían perfectamente haber limpiado la pista y ya está, aunque ahí tenías que ver el estado de las barreras, que eso es algo que yo he comentado y que los equipos han pasado por alto. Alex Albon se da un golpe bestial contra la barrera, que eso lo tuvieron que cambiar y nadie ha dicho nada, porque además la FIA lo justificó que en sí era por limpiar la pista, pero también tuvieron que reparar ahí las barreras. Y luego sobre todo esa bandera roja que provocó Kevin Magnussen con ese incidente que tuvo, con esa colisión con el muro que acabó pinchando, que muchos han determinado que en sí era injusta y que simplemente se hizo para tener esas 2 vueltas, que también te digo que tienen cierta parte de razón, pero se hizo por un motivo u otro. Y lo que dice Andy Stevenson es que lo que hemos comentado, que en sí él lo justifica diciendo que la FIA es quien tiene todos los datos. Pero también te digo que esto es por lo que lo está justificando, y él en sí obviamente creerá que están bien las banderas rojas, si no, yo no digo que no, pero esa justificación es lo que iba a decir antes, ¿no? Esa justificación me parece un poco pobre cuando venimos de un Gran Premio de Arabia Saudí, donde hubo un coche de seguridad por un coche de Aston Martin, que era el de Lance Stroll, que se paró en una escapatoria perfectamente, que no era necesario un coche de seguridad, como muchísimo era necesario un virtual safety car, y ni siquiera para sacar el coche de Lance Stroll, y sacaron un coche de seguridad. O sea, la justificación de la FIA tiene todos los datos. Hay veces que no es así del todo y al final sacan esa bandera roja, que yo estoy seguro. La segunda bandera roja es para el espectáculo y eso también hay que decirlo, y a mí no me parece mal, pero hay que decirlo así, y eso es lo que están diciendo desde Aston Martin, que como os he dicho también, lo que teníamos que comentar acerca después de esa segunda bandera roja que hay, esa resalida, la resalida en la vuelta cuando faltaban solo 2 vueltas, en la resalida en la que colisiona
con Carlos Sainz, con Fernando Alonso. En ese momento, pues lo que comenta Aston Martin, lo que comenta Andy Stevenson, es que vieron una oportunidad dentro del equipo. ¿A qué se refiere con esa oportunidad? Lo que se refiere es mucha gente en ese aspecto, que Fernando Alonso siendo tercero, lo que considerarían es que es un punto en el donde van a perder puestos o es un punto donde se van a arriesgar más que antes, que estaba a lo mejor asegurado. Pero que Aston Martin lo vio de otra manera y en sí lo vio como una oportunidad de decir, pues vamos a intentar ir a por el segundo. Y eso es algo que también les recordó a lo que ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán del año 2021, Gran Premio donde Sebastian Vettel consiguió el primer podio de esta escudería del equipo Aston Martin, y pasó más o menos lo mismo. A falta de 2 vueltas hubo una bandera roja y Sebastian Vettel no lo vieron como un momento donde pues a lo mejor perdemos este podio, sino lo vieron como una oportunidad de vamos a intentar ir a por más. Así lo que ha comentado, lo que ha dicho textualmente es: pasó lo mismo que con Sebastian Vettel hace un par de años en el Gran Premio de Azerbaiyán. Algunos miembros del equipo querían que la carrera se detuviera y no se reiniciara, pero Seb decía, no, tenemos que reiniciar esta carrera. Lo vio como una oportunidad y al final pasamos del tercero al segundo, refiriéndose a Azerbaiyán. También pasaron del tercero al segundo por el error de Hamilton en la salida, pero bueno, al final es una oportunidad que tienes ahí. Efectivamente consiguieron ganar posiciones gracias a esa resalida, no las perdieron. En el caso de Australia estuvieron más cerca de perderlo, pero que en sí lo afrontaron de esa misma forma. Lo que dice es: en Australia tanto Fernando como Lance querían reiniciar, y piensas, está bien, podemos obtener un mejor resultado. Obviamente, pues no funcionó, al menos no en el reinicio, pero fue emocionante. O sea, lo que se refiere es eso, que los dos tenían esa mentalidad de vamos allá por todas, queremos reiniciar, porque había gente diciendo que no se tenía que reiniciar y cosas por el estilo a falta de 2 vueltas. Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll sí querían ese reinicio, aunque luego pues fuera un poco fuera a menos. Vamos a pasar de tema y vamos a ver el último tema ya de este vídeo, y vamos a ver la reorganización dentro del equipo Mercedes. Esto es algo que se había desmentido hace unas semanas y ahora ya es oficial. O sea, se lo habían desmentido desde Mercedes y ya es oficial, y es que James Allison vuelve al equipo Mercedes. Vuelve al rol de director técnico, posiblemente el mejor director técnico que ha tenido el equipo Mercedes, que estaba de una forma más alejada del equipo, pues regresa a ese puesto después de los 2 años malos que ha tenido Mercedes en este 2022 y 2023. Regresan con el mejor director técnico que han tenido. Veremos de qué es capaz de hacer Mercedes. Ha habido una reorganización dentro del equipo de Brackley, así lo ha confirmado motorsport.com, y no es que lo confirmen como información que pueden luego no ser, que pueden luego desmentir del equipo, porque eso es lo que hicieron anteriormente. Que bueno, que si lo confirma Motorsport, ya os digo yo que es muy posible, pues si lo dan como exclusiva, como esto lo han dado, pero es que además recogen palabras de Toto Wolff confirmando esto. James Allison regresa al puesto de director técnico. Esto es una noticia que dimos hace unas semanas, porque se empezó a rumorear, porque empezó a rumorarse fuerte, y la reacción de Mercedes fue desmentirlo. Vimos unas palabras de Toto Wolff desmintiendo esto, desmintiendo que James Allison iba a regresar al puesto de director técnico sustituyendo a Mike Elliott, que era el actual director técnico, en las que decía que iba a seguir en su rol un poco más alejado, en su rol en la categoría que estaba ahora mismo con Ineos, y simplemente formando parte del equipo Mercedes de una forma más a largo plazo, viendo las vistas a futuro a largo plazo, pero no activamente y no decidiendo el desarrollo de los monoplazas. Pero después de estos 2 años malos que han tenido, pues han decidido finalmente, bueno, ha dado una justificación que ahora os voy a decir que tampoco me creo yo mucho, pero eso es lo que ha dicho, ahora lo comentaremos, y sustituye James Allison en su regreso como director técnico al equipo, sustituye a Mike Elliott, quien estaba siendo el director técnico del equipo, que volverá a su rol de Chief Technical Officer. Eso es lo que regresa a ser Mike Elliott, que era el rol que tenía antes de ocupar el puesto de director técnico cuando sustituyó a James Allison para la temporada 2022, y es una muy buena noticia para Mercedes. Muy buena. Mike Elliott es el responsable. Mike Elliott es un muy buen ingeniero, o sea, lo que vamos a decir ahora es verdad, pero Mike Elliott es un muy buen ingeniero, por supuesto, no es para desprestigiarle, pero obviamente James Allison es mejor. Mike Elliott es el responsable, por ejemplo, del diseño sin pontones del Mercedes, el diseño que obviamente sabemos que no ha funcionado, y es una persona que es muy buena en lo suyo, y el diseño sin pontones no ha funcionado, pero no rinde mal, o sea, al final no dejan de estar en las posiciones en las que están, pero Mike Elliott da un paso atrás, vuelve a su antiguo puesto para el regreso de James Allison. Así lo ha confirmado Toto Wolff, y la manera en la que justifican que esto haya sido después de que ellos mismos lo hayan desmentido hace unas semanas, como comentamos aquí, es que supuestamente es Mike Elliott quien ha impulsado todo esto.
Vamos a verlo y ahora os comentamos. Lo que ha dicho Toto Wolff en unas declaraciones que ha recogido Motorsport fue algo que propuso Mike Elliott, así que hemos invertido los papeles. Mike ha pasado de ser el director de tecnología, puesto que tenía en mente científica brillante, y James Allison ha vuelto a su puesto de director técnico, bajo las órdenes de Mike. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Mike Elliott ha supuesto esto? Pues lo que se supone, lo que están comentando es que Elliott creía que Allison estaba mucho más preparado. Dice Toto Wolff al respecto: la verdad es que estoy muy contento de que Mike haya tomado la decisión por sí mismo de ponerse en ese puesto, y de que tanto él como James hayan llegado a esa conclusión, puesto que vamos a tener a los dos en su lugar. Yo creo, me parece algo extraño que sea Mike Elliott quien lo propone. Creo que en sí quieren, después de haber desmentido estos rumores, porque estos rumores empezaron a salir y tuvieron que salir a desmentirlos porque todavía no lo iban a anunciar, creo que en sí, posiblemente cuando se estuvo rumoreando y cuando aquí lo estuvimos contando, era real que ya se estaba plantando Mercedes y que iba a serlo, pero no querían anunciarlo todavía y dijeron que no. Y la forma en que han tenido es simplemente a un ingeniero al que le bajan, por así decirlo, de rol, pues decir que ha sido él mismo quien ha dicho esto y él mismo quien ha visto que tenía que volver James Allison a su puesto porque iba a hacerlo mejor, porque le iba a ir mejor a Mercedes. A mí me da esa sensación, pero esa es la versión oficial. La versión oficial es que Mike Elliott es quien ha propuesto este cambio, quien ha propuesto él regresar a su antiguo puesto y que James Allison regrese. Más allá de lo que haya pasado realmente internamente, es una noticia muy buena. ¿Cuándo veremos efecto esto? Pues bueno, a lo largo de la temporada, a lo mejor con mejoras lo deberíamos ir viendo, pero no debería ser inmediato. Es decir, deberíamos de ver efecto de que James Allison ha regresado y que tiene importancia en el desarrollo de los monoplazas, como muy pronto, a lo mejor para la próxima temporada. Pero como digo, es una noticia muy buena para Mercedes. James Allison es un ingeniero buenísimo, formó parte de Ferrari, lo fichó Mercedes por algo cuando ya estaban dominando, y desde luego es el mejor posiblemente director técnico que ha tenido los de Brackley, un equipo que obviamente ha sido histórico. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes, como habéis podido ver en el vídeo. No os mentía cuando os lo he dicho al principio, desde luego eran noticias bastante interesantes, así que dejármelo en los comentarios, que estaré encantado de leeros en la descripción. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.